Producciones Is New Real les ofrece las noticias más emocionantes. ¿Se ha acabado el divorcio? ¿Pasarán de nuevo por la vicaría el espíritu y la ciencia? ¿Dicen lo mismo la iglesia y el laboratorio? La búsqueda de lo divino y la búsqueda del conocimiento sobre el universo salieron de la mano de los neblinosos tiempos de la antigüedad. En la antigua Sumeria había un dios de la astronomía, un dios de la agricultura, un dios de la irrigación. Y los sacerdotes del templo eran los escribas y los tecnólogos que investigaban esas esferas de conocimiento. En la antigua Grecia, los filósofos, que se preguntaban por qué estamos aquí, desarrollaron teorías del átomo, de los movimientos del cielo y de la ética humana. En Europa, durante la Edad Media, la Iglesia Occidental alcanzó una posición de poder supremo. Era influyente, poseía tierras y era la proveedora de la verdad. La Iglesia se creyó con el derecho de ser la única conocedora de todo. El dogma era la ley. Pero la ciencia había avanzado y cuestionaba el dogma de que la Tierra era el centro del universo. Copérnico, Bruno y Galileo sufrieron la mano dura de la Iglesia. La tragedia. Como la Iglesia no podía seguir reprimiendo la ciencia, se dividió con esta el conocimiento y el esfuerzo humano. Descartes inventó el dualismo. La Iglesia se quedó con lo que no se veía, la ciencia con lo que sí. Había nacido el materialismo. Una tregua precaria. Los científicos ya eran libres y se tomaron la venganza. Lo que no se ve es pura fantasía, engaño. No somos más que maquinitas en un universo que es un mecanismo predecible y regulado por leyes absolutas e inmutables. La Iglesia contraatacó y condenó a los desalmados científicos al infierno. Darwin replicó: no hay creador en ninguna parte. Somos mutaciones aleatorias, simples portadores de la incesante búsqueda del ADN en un universo sin sentido. Y mientras, la ciencia y la religión habían topado con un muro y no avanzaban. Si todo era mecanicista y Dios era el santo creador, ¿cuál era el papel de los humanos? La ciencia siguió investigando en un universo muerto y a partir de ahí se topó con un misterio. En rincones diminutos del espacio y del tiempo, los científicos encontraron una energía inconmensurable y misterios que nublaban el entendimiento. Misterios que sugieren que todos estamos relacionados, que el universo físico es en esencia no físico y que el tiempo y el espacio no son más que conceptos de esa inmaterialidad. Ahora, científicos renegados se reúnen con líderes religiosos y se celebran congresos en los que se fomenta un entendimiento entre la ciencia y el espíritu. De la misma forma que el siglo XX abrió de par en par las puertas de una visión mecanicista, ¿podrá el siglo XXI derribar el muro de acero que hay entre la iglesia y el laboratorio? Este reportero de Is New Real se despide de todos ustedes. La madriguera y hasta qué punto uno quiera adentrarse en ella es en realidad hasta dónde y cuánto quiere descubrir una persona de sí misma. Alicia se adentró en la madriguera y se encontró con el sombrerero. El sombrerero estaba loco. La idea es que quiere salir de la madriguera una vez has entrado. En la ciencia, pues, hay dos fases. Está la parte alocada, cuando te adentras en la madriguera, y está la parte en la que compruebas la locura de tus ideas, mediante un proceso riguroso, estricto y delimitado. Yo creo que lo interesante de la ciencia, lo interesante de la física, es que es una forma nueva y original de intentar entender el mundo. Creo que el método experimental, que en física es importante, es algo muy distinto del método de la revelación o del método de la meditación o cosas así. Por ejemplo, yo no creo que los budistas, pongamos, puedan imaginarse cambiando de creencias a partir de los resultados de experimentos hechos con electrones. Podemos preguntarnos por qué se ha producido esta aparente ruptura entre la Iglesia y la ciencia, la religión y la ciencia. Creo que las razones son muy profundas, porque seguramente tienen que ver con la convicción de que algunos de los libros de las Sagradas Escrituras, como el Génesis, que relata los inicios, nos explican verdaderamente los orígenes del mundo. Pero lo cierto es que cualquier estudioso de la Biblia diría, y esto no es ninguna novedad,
que el Génesis no narra ni nunca ha pretendido hacerlo los orígenes del mundo. Aún así, muchos creyentes creen que en el Génesis tienen una especie de noticiario en directo, como si fuera la CNN del inicio de la creación. En todas las épocas ha habido gente como el famoso arzobispo irlandés James Ussher, que en 1650 se remontó en el tiempo basándose en los patriarcas y calculó con gran satisfacción que la creación del mundo tuvo lugar en el año 4004 a.C., el 17 de septiembre a las 9 de la mañana. Creo que la espiritualidad debe tener una explicación científica y que hasta hace muy poco no había ninguna satisfactoria. Para mí, la única válida es que los valores platónicos de la protoconciencia, la bondad, la verdad, existen a un nivel fundamental de la geometría espacio-tiempo que puede influir en nuestras acciones si estamos abiertos a ellos. Nos conecta exhaustivamente con el resto de seres del universo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Dentro de la madriguera. La ciencia crea las historias que rigen nuestra vida. Y la ciencia nos ha contado una historia muy cruda. Nos ha dicho que somos una especie de error genético, que tenemos genes que nos utilizan básicamente para avanzar hasta la generación siguiente y que mutamos al azar. Nos ha dicho que estamos fuera de nuestro universo, que estamos solos, que estamos separados y que somos una especie de error solitario en un planeta solitario, en un universo solitario. Y eso moldea nuestra visión del mundo, moldea nuestra visión de nosotros mismos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que esa visión de la separación es francamente destructiva. Es la causa de todos los problemas que hay en el mundo. Ahora nos estamos dando cuenta de que ese paradigma es incorrecto, de que no estamos separados, de que estamos todos unidos, de que estamos conectados hasta el elemento más profundo de nuestro ser. Así pues, intentamos entender y asimilar cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué implicará para mí y mi vida? Necesitamos un entorno espiritual nuevo. Necesitamos una nueva forma espiritual de entender la naturaleza de lo que es un ser humano. Porque las viejas explicaciones, las viejas mitologías, el viejo rey Dios enfrentado al científico que cree en leyes que lo rigen todo, ya no tienen validez. Hay que enterrar todo eso. Necesitamos un nuevo paradigma, una visión nueva. La física cuántica puede ayudarnos a subir un peldaño más en la dirección correcta. Creo que el aspecto clave del nuevo paradigma, al menos en medicina, que es lo que a mí me concierne, es que la conciencia es real y hace mella. Para crear un paradigma nuevo, tenemos que dejar de lado los sentidos. Puede ser perfectamente que lo que pasa dentro de ti, en tu cerebro, en tu sistema nervioso, en tu naturaleza de la observación, en la forma de trabajar de la memoria, de la mente, puede ser perfectamente que lo que pase ahí sea una especie de interrelación observador-materia que no hace más que convertirte las cosas en reales, afectando así tu forma de percibir la realidad. No se trata de cambiar la realidad del entorno. No hablamos de transformar sillones, camiones, excavadoras y cohetes espaciales que despegan. Eso no lo cambias, no. Pero sí cambias cómo percibes las cosas y qué es lo que piensas de ellas, cómo las sientes, cómo sientes el mundo. La información infinita que el cerebro puede procesar cada segundo nos dice que en el mundo hay más cosas de las que percibimos. Con todo, cada vez estamos inmersos en una experiencia con los sentidos. Vemos, olemos, probamos, tocamos, porque estamos inmersos en nuestra realidad de una forma sensorial. No sabemos nada de la realidad. Todas nuestras sensaciones sobre lo que llamamos realidad del entorno están filtradas por los sentidos.